Buenas noches y Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Los que están mirando por redes sociales, bienvenidos a Iglesia Nuevos Comienzos. Vamos a orar para iniciar el estudio para esta noche. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar, en nuestros corazones en esta noche. Señor, damos gracias que podemos estar aquí reunidos en obediencia, Señor, de tu palabra, porque tu palabra nos exhorta a nosotros como el pueblo de Dios para reunirnos, para escuchar tu palabra, para poder adorar juntos y para poder amarnos unos a otros. Invitamos tu presencia aquí en medio de nuestro Espíritu Santo. Gracias, Señor, que cuando tú siembras tu palabra, Señor, la semilla de tu palabra, que esa semilla entra, y oramos que en nuestros corazones, que entren en corazones fértiles, corazones que están dispuestos a recibir esa semilla, y para que el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra para traer de alguna manera una transformación en nuestras vidas, sea por medio de quizás una canción, una frase, una palabra, una oración o la palabra enseñada en esta noche. Espíritu Santo, te damos el lugar en esta noche para caminar entre nosotros y tomar lugar en nuestros corazones y ayudarnos para poder acercarnos más a nuestro Padre Celestial, más uno al otro, y también, Señor, para ser exhortados, edificados, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén y amén. Es mejor un día en la presencia del Señor. Y es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que ni fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que ni fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Cuán hermosas son tus moradas, Dios poderoso. Mi alma anhela, desea más de ti. Mi corazón se hacia aquí, en tu presencia, bajo tus alas yo cantaré, Señor. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Cuán hermosas son tus moradas, Dios
Dios poderoso. Mi alma anhela, desea más de ti. Mi corazón se sacia aquí en tu presencia, bajo tus alas yo cantaré, Señor. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame
Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser transformados por ti, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti. Que tu Espíritu Santo siga moviendo en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cantamos. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Cuando estamos cantando la primera canción esta noche, que es mejor un día, ese viene del Salmo 84, versículo 10, donde dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero no es solamente, no está diciendo el autor de ese salmo, está dentro de la iglesia. Ahí está hablando, refiriendo al templo, pero para nosotros podemos decir la iglesia, donde vinimos para buscar, reunimos para, como la iglesia. Pero en el versículo 5, creo que da el significado. ¿Qué significa? No solamente estar en la iglesia, pero si miramos, creo que va a estar en la pantalla el versículo 5 de Salmo 84, en cuanto a qué es lo que significa estar en los atrios del Señor. Es bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que es decir, una persona que no depende de sí mismo, que no está dependiendo de mis propios pensamientos, mis propias soluciones, mis propias metas, sino el hombre que tiene sus fuerzas en ti, que nos humillamos para decir, Señor, tú eres el omnisciente, tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso. Y también cuyo corazón tiene, en cuyo corazón están tus caminos, que mi deseo, que tiene su deseo para hacer la voluntad de Dios, que estoy buscando, Señor, no mis propios fines, sino qué es lo que tú quieres hacer. Y es lo que significa la canción, mejor un día en tus atrios. Es como, me rindo un día, Señor, rendido a ti, que 1000
en el mundo, buscando mis propias cosas. Entonces vamos a orar para que ese sea nuestro corazón, nuestro deseo. Es el Señor. Recuerdo cuando yo convertí al Señor en el año 1980. En esos años salió una canción, una cantante, una jovencita que cantó una canción, que la canción era Los ojos de mi padre. Quiero tener los ojos de mi padre, como un hijo o una hija puede tener las facciones de su papá. Pues yo quiero tener las facciones, quiero tener los ojos de mi Padre Celestial, para que yo vea las cosas como Él ve las cosas, que mi corazón siente las cosas que siente el corazón de Dios. Ese es anhelar estar en su presencia, de obtener el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias, porque ese es el deseo que tú tienes para con tus hijos. Y es para tus hijos que te conocen, que te aman, es lo que es el anhelo nuestro también. Pedimos, Espíritu Santo, que nos des esos ojos para poder ver las cosas como tú ves las cosas. Un corazón, Señor, para sentir hacer las cosas como tú sientes hacer las cosas. Señor, con un anhelo, un deseo para hacer las cosas que te agrada a ti. Que podemos, Señor, ser menos guiados por nuestra carne, menos guiados por nuestras metas, y ser guiados, Señor, para las cosas que trae placer a tu corazón, para hacer tu voluntad, para que podamos reflejar y dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor, es nuestro anhelo en esta noche, en nuestra oración, y pedimos, Señor, que sigues haciendo esa transformación y que ayúdanos, Señor, para poder rendirnos a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas, para que puedas hacer esa transformación en nuestras vidas. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Puedes dar un abrazo a alguien y después tomar tu asiento. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, por un día más, Padre, que tú nos has dado salud, que hemos podido llegar a este lugar, a adorar tu nombre, Señor, a bendecirte, Señor, y a recibir de ti, Señor, lo que en esta noche tú tienes preparado para nosotros, Padre. Gracias, porque si estamos aquí es porque nos has dado esa salud, Señor. Y en adoración a ti, Señor, en esta noche presentamos los diezmos y las ofrendas que se van a recoger en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, que tú las multipliques, Padre. Que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos que nunca falte aquí en tu casa, Padre Santo, y que, Señor, Padre Santo, que cada hogar, Señor, representado aquí en esta noche, como aquellos que nos miran por las redes sociales, como todas las familias, Señor, de nuevos comienzos, pedimos en el nombre de Jesús que tú las bendigas, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Te rogamos, Padre, una vez más, por estos diezmos y estas ofrendas, que tú, Señor, mi Dios, los bendigas y los multipliques, Padre, para aquí tu casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que me fuera de Dios. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que me fuera de Dios.
Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que en mí fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que en mí fuera de ellos. Que el Señor les bendiga. Si quieres abrir tu Biblia conmigo en el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a empezar leyendo los versículos 35 al 39 de Marcos, capítulo 4. Y el título del estudio para esta noche es Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Marcos 4, versículos 35 al 39. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 35, lo que vimos, el primer versículo del pasaje. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús estaba diciendo una declaración a sus discípulos. Dijo: vamos a pasar al otro lado. Estaba dando un orden, estaba dando una promesa. Entonces, esa es la clave para entender ese pasaje. Jesús estaba no diciendo a lo mejor o quizás, sino pasemos al otro lado. Cuando Dios habla y da una promesa, Dios es fiel para cumplir su promesa. El domingo hablamos de eso, ¿no? Que diferentes cosas que podemos saber de la palabra de Dios que Dios declaró antes que sucedieron, y podemos decir en el día de hoy cosas que están pasando y cosas que van a pasar, porque Dios es fiel a su palabra y Jesús es fiel a sus promesas. Entonces, el versículo 36, el siguiente versículo, y despidiendo a la multitud, porque Jesús estaba, si leemos anteriormente, que estaba en el barco, en la orilla del mar, y la gente estaba llena de gente. Jesús estaba enseñando, me imagino, por horas enseñando, quizás ministrando, quizás sanando a personas. Y cuando terminó, al final Jesús dijo: pasemos al otro lado. Jesús estaba cansado. Y entonces así dice como estaba. Ahí después de enseñar, estaba en el barca y iban a cruzar del otro lado. Ahí vemos también la humanidad de Jesús. Sabemos que Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y vemos que Jesús, que como estaba en ese día cansado porque estaba ministrando, se cansó como un ser humano. Vemos la humanidad de Jesús y también otras áreas en su vida. Por ejemplo, cuando Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, que fue bautizado. Después que fue bautizado, que dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Jesús estaba ayunando por 40 días, 40 noches. Y al final de los 40 días, ¿qué dice? Tuvo hambre. Jesús tenía hambre. Dios, el Padre Celestial, nunca tiene hambre, es Dios. Pero Jesús fue Dios cuando estaba aquí en la tierra. También era hombre. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, Jesús comía.
y pasaba las cosas, me imagino que como cualquiera de nosotros pasó en tiempos de calor, sufría de calor, de frío, cuando hacía frío, y él fue tentado. Dios, el Padre, nunca fue tentado. Dios dice en la Biblia que Dios no puede ser tentado porque Él es perfectamente santo. Y Jesús era perfectamente santo, pero cuando tenía ese cuerpo, ese carpa de tabernáculo como ser humano, como hombre, Él fue al desierto y fue tentado. Y tenía la capacidad para ceder a las tentaciones, pero no vivió todas las cosas como un ser humano como nosotros, pero sin pecado, dice en Hebreos. Que no era que Jesús no pudo, Jesús decidió por apartarse para el Padre y para cumplir con sabía que para poder hacer el sacrificio, por lo cual Él vino a hacer, tenía que tener una vida perfecta. Pero Él fue tentado. Imagino que no fue la única vez es la única vez que menciona en la Biblia que Jesús fue tentado esas 3 veces, pero yo creo que hubo otras cosas también que fueron tentaciones, pero Jesús nunca, ni una sola vez, se dio a las tentaciones. Cuando estaba en Samaria y los discípulos fueron para buscar comida, Él fue y se sentó en el pozo porque estaba cansado. Y cuando la mujer vino, estaba ahí la mujer samaritana, Él pidió que ella diera a él agua. ¿Por qué? Porque tenía sed, porque era un ser humano, tenía sed. Y como ser humano, cuando terminó su ministerio y logró todo lo que tiene que lograr aquí en la tierra, murió. Dios no puede morir, pero Jesús, como era 100% hombre, también él murió. Muestra que Jesús, la humanidad de Jesús. Versículo 37. Pero se levantó, estaba en el barco, y se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y en Marcos dice que levantó una tempestad. Bueno, si miramos, como sabemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hay algunos relatos que comparten los diferentes evangelios, y cuando miramos del mismo relato de esa tempestad, en Marcos capítulo 8, creo que está en la pantalla también, Marcos 8:24, hablando sobre el mismo acontecimiento, Jesús con sus discípulos cruzando al mar de Galilea, dice: aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esa palabra, y el mar, levantó en el mar una tempestad. Esa palabra tempestad en el griego es seismos, y esa palabra seismos puede significar una tempestad o también puede significar un terremoto. Cuando Jesús resucitó el tercer día, dice que fue un terremoto, la misma palabra. Entonces, lo que quiso enfatizar en Mateo, que esa no fue una tempestad como unas olitas, sino una tempestad fuerte. Cuando si ha estado viviendo aquí en el sur de California, hemos experimentado un terremoto. ¿Sabes, Carolina y Verónica? ¿No? ¿Les quedaban aquí? ¿No? ¿Todavía? Hubo terremotos grandes, pero cuando pasa un terremoto y está temblando toda la fundación o la casa, uno se asusta, ¿no? Y esa es la palabra que está dando. No fue unos vientos, sino una tempestad, como un terremoto, algo creo que puede ser hasta 7 de los discípulos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a estar en el mar. El Galilea no era un lago, pero se llama el mar de Galilea. Pero ellos estaban acostumbrados. Pero aún ellos, que eran hombres que vivían antes de juntarse con Jesús en el ministerio, vivían en el mar, sabían lo que eran tormentas. Pero aún ellos, que eran hombres con experiencia y conocían los vientos y las olas, fue una tormenta tan grande que ellos se asustaron hasta por morir. En el mar de Galilea
Es un lago, como dije, y es más o menos 13 millas por 8 millas en la anchura. Es el lago más bajo en la tierra. El lago de agua fresca más baja en la tierra, y está rodeado por montañas hasta 1500 pies de altura, y como el mar es tan profundo, tan bajo, y con las montañas que están en diferentes partes alrededor, que se puede causar vientos que pueden ir de repente. Y he escuchado de personas que han ido a Israel, pastores, otros cristianos que han ido y han estado en el mar Galilea cuando estaba tranquilo, y de repente tormentas que les dan miedo de las olas. Pero esa fue una tempestad que los discípulos jamás habían experimentado. Fue una olas tremendas que estaba llenando el barco, y el barco estaba hundiendo. De tal manera que ya se anegaba. El barco se llenaba de agua. Versículo 38. Dice, y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba durmiendo, pero yo creo que ese estaba dormido. No creo que fue tanto por y no se levantó con la tormenta. Yo creo que pudo dormir tranquilo porque estaba él en completa paz. Hay muchas razones por las cuales Jesús podía haber estado preocupado y sin dormir. ¿Has pasado una noche cuando algo tienes que hacer o no sabes qué hacer y te quita el sueño porque estás pensando y no puedes dormir? Porque ¿qué va a pasar? Tengo que hacer esto. O mis hijos, o en el trabajo, o lo que sea. Algo que nos trae preocupación y quita el sueño. Pero Jesús pudo dormir. Jesús, había cosas por lo cual podía estar él. Podemos decir, tiene razón, si estaba preocupado. Sus enemigos, porque ya los habían dicho que estaban buscando manera para matarle. Quieren deshacer de Jesús quizás por los conflictos entre su familia, que ni mis hermanos crean que yo soy quien estoy diciendo que soy. Por los discípulos, Señor, les hablo, pero no entienden, y esos son las personas que van a llevar a cabo el ministerio para alcanzar al mundo, o por esa misma tempestad que estaba pasando, las olas, o también de su propio llamado, su ministerio, sabiendo que iba a ir a la cruz. Pero sin embargo Jesús pudo estar tranquilo porque su confianza estaba ¿en qué? En el Señor, en Dios. Sabía que Dios iba a cumplir con sus propósitos. Y él pudo estar en completa paz porque él sabía que sus manos sabía que no pudo morir en el mar porque sabía que iba a morir en la cruz. Sabía que sabía que Satanás tenía poder, pero limitado a lo que permitió Dios a él hacer. Entonces él estaba tranquilo porque su corazón estaba confiando y tranquilo en el Señor. Y esa tormenta no pudo despertar a Jesús. Lo que despertó a Jesús fue que los discípulos diciendo, Señor, Señor, levanta porque tenemos miedo que vamos a morir. Y la tormenta, ni los enemigos de Jesús, ni las cosas que la gente que no entendían o lo que él iba a sufrir, no pudo despertar a Jesús o molestar a Jesús, pero lo que sí Jesús despertó cuando vino sus discípulos, que él amaba. Cuando ellos estaban preocupados, él se levantó. Yo leí un artículo
hace, no sé, meses atrás, pero era de las experiencias de un soldado que estaba en un barco militar y estaba explicando cómo fue la vida que él creo que vivió por meses en un barco. Y dijo que en el barco explicaba en cuanto a cuál fue su rutina. Dijo que en cuanto al espacio que tenían para dormir, si uno tiene claustrofobia, porque tenían que dormir sin mucho espacio, si uno no pudo sentar, porque un barco que tenía tantos centenares de personas y los espacios que tenían eran tan pequeños y ellos tenían agua y tienen que bañarse como 30 segundos para tener agua suficiente para todos, y cuando terminaban el tiempo y estaban ya terminando el agua que tenían que tomar unas duchas de unos segundos sin agua caliente, y tenían que en el barco tienen que tener personas trabajando en cada estación, cada área de quien estaba el barco 24 horas por día. Entonces cada uno tenía su turno para trabajar, y cuando esa persona terminó su turno para descansar o para dormir, otros venían para tomar la posición, porque no tienen que estar preparados. Era un barco militar para el combate, tienen que estar listos siempre. Y decía que había muchos ruidos, siempre el humo, el olor de gasolina y humo, porque venían aviones y bajaban aviones, y esos aviones que hacían tanto ruido y tanto humo, pero ellos tienen que aprender aún para dormir en el barco, y también estaban parlantes por todos lados y llamando a diferentes grupos que tienen que estar en diferentes posiciones, y cada persona sabía cuál era el código o el mensaje o las palabras que decían que tal persona tenía que estar su grupo en posición. Aún si fuera, a veces tenían también ejercicios que estaban en su tiempo para poder dormir, y que en medianoche a veces llamaron a su grupo, y esa persona, aunque tenía que bloquear todos los ruidos, cuando llamaron su posición o su grupo o su nombre, se despertaron. Dijo que aprendieron a hacer eso, de poder dormir en medio de tanto ruido y cosas, acción que siempre está pasando, pero tienen que dormir. Pero cuando llamaron el nombre de ellos o su grupo o lo que fue el señal para su grupo, se levantaron de repente y fueron. Pueden bloquear todo lo demás, pero tienen que escuchar cuando llamaron para ellos. Y yo creo que así fue Jesús. Pudo dormir todo lo que está pasando, a una tormenta, pero cuando sus discípulos venían, levantó y despertó. Creo que ese también nos puede comunicar a nosotros que así es Dios. Tantas cosas que está pasando, pero cuando un hijo de Dios está en agonía, está sufriendo, está con dolor, está en urgencia y clama, Señor, Dios está ahí y Dios escucha. Una pregunta para las mamás. En un grupo un salón o un lugar donde hay muchas personas y muchos niños, cuando tu hijo o tu hija gritaba, ¿sabías que era tu hijo o tu hija? Sí, ¿no? Puede haber otros niños gritando, pero cuando es tu hijo, mi hijo, y saben el llanto, ¿no? Si estoy aburrido, ¿sabes? Ese llanto significa estoy aburrido. O si tengo hambre, o atención. Pero, ¿sabes? Cuando un grito que es dolor, ¿no? Un grito que es emergencia, saben distinguir. Y van corriendo porque es mi hijo. Y yo creo que Jesús es así también. Cuando estamos clamando en urgencia, en dolor, en sufrimiento, está presente y despierta. Nunca duerme, pero como su atención está ahí. Mira el versículo 39, Marcos 4, 39, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla,
enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Esa palabra dice levantándose y reprendió al viento. Esa palabra en el griego es epetimesen, ocurre 14 veces. Es la misma palabra que dice cuando él reprendió el viento, y también en Mateo 17, 18, que Jesús reprendió el demonio. Jesús reprendió el viento, y la misma palabra reprendió en el griego es la misma palabra cuando Jesús echaba fuera demonios. Interesante. Entonces, la pregunta es, esa tormenta que vino en el barco, cuando Jesús dijo a los discípulos subimos al barco y vamos a cruzar al otro lado, y se levantó esa tormenta, veo tres opciones. La pregunta es, ¿qué fue la fuente de esa tormenta? ¿Fue la naturaleza? Porque hay tormentas que suceden en el mar de Galilea, también suceden tormentas enseguida. Cuando hay mucho viento, o haciendo mucho frío, o mucho calor, hay calor, hay aire fresco abajo, y cuando hay aire caliente, causa como un tipo huracán que puede levantar una tormenta, y cosas de la naturaleza. Hay huracanes, hay terremotos, hay cosas, vientos en la naturaleza, ¿no? Entonces, esa tormenta fue causado por la naturaleza en sí, casualidad que estaban ahí cruzando, o fue causado por Dios, o fue una tormenta causada por el enemigo, por Satanás. La Biblia no dice claramente, pero cuando Jesús reprendió, la misma palabra que se utiliza para cuando él reprendió demonios, puede ser que ese viento no fue una tormenta, y no fue una tormenta que ellos habían visto antes, fue una tormenta más exagerada de lo que ellos habían experimentado. Puede ser que fue un ataque del enemigo causando esa tormenta, y ese aún habla de la paz de Jesucristo, porque si fue una tormenta causada por el enemigo, quizás con el deseo o intención de matar a Jesús, pero sabemos también otra vez que hablamos el domingo que leímos en Apocalipsis cuando habla sobre Jesús cuando nació, que el dragón quiso destruir al niño, pero fue el niño llevado a la presencia de Dios. Puede ser que Satanás quiso, pero aún en eso, si Jesús sabía, ese es un ataque al enemigo, pero voy a dormir mi siesta. No se preocupaba porque se ve que sus manos estaban, o su vida estaba en las manos de Dios. O puede ser que fue causado por Dios para dar una lección a los discípulos, decir, aún en las tormentas puedes confiar en mí. Pero la Biblia no dice precisamente si fue algo casualidad, si fue causado por Dios o por Satanás, no dice, pero que hay argumentos que uno puede buscar para decir, yo pienso que fue así. Versículo 40, Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús había dado la promesa, ¿no? Que vamos a cruzar. Jesús dijo, vamos a cruzar. Como dije, no es una sugerencia, no es una casualidad, no es una quizás, sino una promesa. Jesús estaba diciendo en decir, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Está diciendo, ¿cómo que no vas a creer mis promesas? ¿Cómo no vas a creer mis palabras? Y cuando pensamos que Jesús no se preocupaba
cuando nosotros preocupamos y pasa a nosotros, ¿no? Jesús diría la misma pregunta a nosotros cuando pasamos porque hay tormentas que vienen en nuestra vida, ¿no? Cuando decimos, yo no sé qué voy a hacer, ese es más de lo que puedo soportar. Y creo que también está en la palabra de Dios, porque cuando vienen las tormentas a nuestra vida, si tenemos fe en el Señor, o el Señor Jesús dice a nosotros, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y tenemos mucho más de la palabra de Dios que tenían los discípulos. Pero Jesús estaba obrando aún cuando no vemos que está obrando. Jesús estaba cuidando de ellos aún cuando parecía que no. Estaba Jesús durmiendo. Y sabemos que la vida de Jesús, que él pasaba mucho tiempo orando. Yo creo que, no sé si el Padre avisó a él, viene una tormenta, pero él estaba tranquilo. Y aún cuando los discípulos pensaban que Jesús no estaba ahí para ellos, él estaba. Y cuando tú y yo, cuando sentimos o pensamos que no está, está. Y Dios quiere formar en nosotros esa fe para creer en Él. Y creo que lo que Dios quiere decir a nosotros en esta noche es: aprende esa lección. Yo estoy cuidando de ti. Yo estoy en control. Satanás tiene cierta autoridad porque es el príncipe de este mundo, pero solamente él siempre tiene que pedir permiso de Dios, y si fue esa tormenta causado por Satanás, Satanás tiene que pedir permiso para hacerlo, y Dios dio hasta qué pudo hacer, pero también Dios utilizó esa tormenta para demostrar a los discípulos, darles una lección que siempre pueden confiar en el Señor. Aún si puede ser también que fue otra razón, porque puede ser que fue un ataque espiritual, esa tormenta, porque ¿qué pasó cuando, vamos a mirar, cuando seguimos leyendo en Marcos, cuando cruzaron al otro lado? ¿Dónde fueron? Ese fue el encuentro con con el endemoniado que tenía legión, un montón de demonios que Jesús echó fuera para demostrar también su autoridad y quién era él. Entonces quizás Satanás diciendo, están yendo ahí, y Jesús ya había echado demonios fuera de otros, y se echa también ese demonio, la gente van a saber, él tiene autoridad y más poder. Pero aún si fue causado por el enemigo, Dios aún puede utilizar los ataques, las cosas, obstáculos que quiere poner el enemigo. Dios puede usarlos para demostrar su gloria, demostrar su autoridad y su poder y su habilidad para poder cuidar de nuestras vidas. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la respuesta? Se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es la respuesta? ¿Alguien sabe? La respuesta es Dios. Jesús es Dios. Yo creo que esa fue la intención de Marcos en escribir esa historia y también incluir la conversación y también del Espíritu Santo en guiar a Marcos para escribir
ese pasaje, ese relato, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y podemos hacer la misma pregunta, ¿quién es que me va a sostener en esa tempestad, en esa situación, ese problema? El Señor es el Señor. Y el enemigo viene para tratar de tentarnos, para decir, no puedes confiar en Dios. Dios no te va a salvar. Entonces tienes que tomar esa acción. Tienes que hacer esto. Tienes que mentir. Tienes que buscar tus propios medios. Salmo 89, versículos 8 y 9. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. La tormenta del mar o la tormenta de lo que puede venir en nuestras vidas. Pero el Señor quiere, el Espíritu Santo quiere demostrar a través de ese relato que Jesús es Dios. Es la pregunta, ¿quién es este que aún el mar obedece? Es Jesús, es Dios. Y la razón por qué está incluido en ese pasaje en la Biblia es para demostrar, entre varios otros ejemplos y manifestaciones, que Jesús es Dios. Jesús está en control de las tormentas. Jesús tiene autoridad. Y Jesús está cuidando. Jesús está vigilando. Y también, no solamente Jesús es el Señor sobre la naturaleza, sobre los problemas, sobre las tormentas, pero también que podemos confiar en el Señor. Que el Señor nos conoce, nos escucha, sabe los temores, lo que gemimos, lo que necesitamos. Él no está ausente, no está lejos, está presente. Y no sé si algo está pasando en el momento. Señor, ¿dónde estás? En esta noche podemos decir, Señor, ayúdame para confiar en ti. Señor, creo en tu poder. Creo, Señor, en tu cuidado. Creo en tu provisión. No tengo los medios, pero Señor, yo sé que tú sabes dónde estoy. O quizás en esta noche tenemos que decir, Señor, perdóname, porque estoy más identificando con los discípulos cuando estaban asustados, cuando estaban pensando, voy a morir. O estoy haciendo la misma pregunta, Jesús, ¿no te importa si muero? ¿No te importa, Señor, si sufro? Y Jesús los regañó, ¿cómo que no crees? ¿Cómo que no crees mi palabra? Entonces vamos a decir, mirando nuestra situación, o cuando viene la situación, la tormenta, Señor, ayúdame para poder saber, tú estás aquí presente, tú no estás lejos. Si una mamá puede reconocer el grito de su hijo, su hija, Señor, tú sabes el grito de mi corazón, de lo que estoy pasando. Señor, ayúdame para poder confiar en tu provisión, en tu cuidado, en tu poder. Y Señor, también perdóname por mi falta de fe en cuestionar tus propósitos y tus tiempos. Y si miramos
en cuanto a qué tan fuerte fue esa tormenta, como un terremoto que estaba llenando el barco con agua. Y aún con eso Jesús dijo, ¿cómo vas a tener miedo? ¿Cómo no vas a creer? Pero mira, Señor, lo que está pasando. Y hay momentos cuando vienen esos temores, pero tenemos que reconocer también si hay cosas que pasan en la vida, porque en la vida hay cosas que pasan, hay cosas que Dios permite porque quiere mostrarnos, enseñarnos cosas. Hay cosas que pueden pasar causadas por el enemigo, ataques, pero si es algo que porque es en un mundo caído en pecado y cosas pasan, o si es un ataque del enemigo o cosas que Dios está permitiendo para probar el corazón. Lo que sea la situación, Dios está en control. Y Él quiere enseñarnos y quiere demostrarnos su gran amor y su gran poder. Amén. Entonces, no sé en cuál grupo estás pasando por algo, diciendo, Señor, ayúdame para confiar en ti. O, Señor, también pido perdón por no confiar en ti. Señor, ayúdame para poder enfrentar las cosas y saber que tú siempre estás ahí presente, que tú me amas y has dado tu promesa de su provisión, de su cuidado, de su amor, de su protección. Amén. Oramos, entregamos el corazón al Señor, decimos, Señor, abre mis ojos, ayúdame, Señor, para poder confiar en tu gran amor, en tu gran habilidad. Oramos, Señor, en la misma manera, Señor, que tú cuidaste, Señor, a tus discípulos. Ellos también fueron dados a ti. Jesús oró toda la noche. Cuando eligió a los discípulos, fueron las personas que el Padre asignó y reveló a Jesús que esos son tus discípulos. Jesús, cuando fue al final, antes de la cruz, dijo, Señor, aquí tengo, no he pedido ninguno de ellos de lo que me has dado. Y, Señor, también hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Hemos sido entregados a Jesús como la novia de Jesús. Y creemos, Señor, en el gran amor que tienes para con nosotros. Cada hijo de Dios tiene un amor eterno de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. Y, Señor, ayúdanos para confiar en ti. Sabemos, Dios, que hay cosas que pasan en la vida porque hay pecado en el mundo y hay sufrimiento y hay enfermedad, hay muerte, hay accidentes, hay cosas que pasan. También hay un enemigo que quiere que Él viene para destruir, para robar y para matar. Pero también, Señor, hay cosas que tú permites que suceden porque tú sabes que son para nuestro bien. Santiago dice para contar de puro gozo cuando pasamos por diversas tribulaciones, porque esas son cosas hechas que Dios utiliza para formarnos a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos para poder confiar en ti en los momentos de las tormentas. Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas y que hagas, Señor, todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gracias, Jesús. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga.